Muy buenas noches tengan todos ustedes. Y como cada semana estamos aquí, yo soy el señor Gonzo y como cada semana me acompaña el señor que viene de lejitos, el señor Cosateno. Hola a todos, muy buenas noches, gracias por vernos otra vez. Compartan, denle like. Estamos aquí esta noche muy congratulados porque el señor Gonzo no les ha dicho, pero hay una sorpresa especial. Hay muchas sorpresas. Bueno, hay muchas sorpresas especiales, pero entre ellas esta que vamos a continuación, señor Gonzo. Sí, porque hemos logrado traer un personaje misterioso y secreto que nadie lo conoce. Estamos seguros de que está caracterizado de tal manera que ninguno de ustedes va a ser capaz de reconocerlo. Sí, pero para esto que nos lo presente la entidad que hoy irradia toda la energía posible, el señor Ente. Hola. Buenas noches. Señor Ente. Tengo un poco de diarrea, entonces si aflojo los dientes, güey, se sale. Ay, no, pero... Oye, ¿y si te puedes bañar con diarrea? Sí, me ha alcanzado estos días, sí. 2 cubetas diarias, sí. Eso es muy ad hoc con el tema que tenemos. Bueno, no tan escatológico. Buenas noches a todos. Como dice el señor Gonzo, pues antes agradeciendo que ahí van subiendo los suscriptores poco a poquito, las coplas, los videos van subiendo. Muchas gracias a todos. Suscríbanse, compártanos, denle like. Y pues esta noche también les tenemos un tema macabrón. Continuando con nuestros temas de octubre, que ahora este octubre salió chido porque tenemos 5 especiales de terror. Y pues aquí tenemos a nuestro invitado, que además está aislado de tal manera que no oye nada. No oye. Y pues no sé, le damos paso a que se desenmascare nuestro... No sé. O que intenten adivinar ¿Quién es? A ver. Pónganlo en los comentarios antes de que Si adivinan, se ganan un beso del señor Gonzo en algún orificio que no es la boca. En el una muela picada, por ejemplo. Una muela picada sí se vale. Ni modo, señor Gonzo, hay que rifarse, hay que ganarse el pan. Sí. No, yo creo que esta vez mejor el invitado sorpresa que... Sí. A ver, y es... ¿Están seguros de que quieren saber quién? Sí. Tenemos aquí a... redoble, Triple, recuádruple, Mario, digo, el señor Havoc. ¡Oh, señor Hawk! Pensamos que era un mito. Ahora, ¿Un pito? No, mito. ¿Sí? Señor, Bienvenido, señor Havoc. Ya lo Bravo. Adelante. Un aplauso para el señor Havoc. Bravo, señor Havoc. Para quienes son nuevos en el canal, el señor Havoc estuvo en una misión En su secreta, En su misión. enfrentando terraplanistas y no sé... Reptilianos también había de pronto, ¿no? ¿O solamente? sí, también estaba renovando mi contrato porque ya... Viste que el señor Gonzo cobraba mucho y dice, Sí, lo qué feo. descubrí, no se me hizo justo y pues ya llegamos a un acuerdo y... Millonario. Es que yo soy la cara bonita. Sí. Imagínate. No mames, ¿cómo? Pero... Sí estamos bien Pues es que culeros. como empezaste hace rato. Pero bueno, ya llegamos a un acuerdo y pues ya está de aquí de vuelta. Exactamente, gracias. Sí, no pasan Gracias. otras cosas, que no aseguro nada, pero... Pero puede ser como esos luchadores que está trayendo a la WWE, la lucha americana, que trae a leyendas del pasado porque ya no tienen luchadores nuevos y los contrata para que peleen 2 o 3 veces a lo largo del año, ¿no? Y ya nomás sale 5 minutos ahí en un programa. ¿Y cómo se llama la nueva división de lucha de NXT. Y ya está CM Punk otra vez. Ya, no, pero CM Punk está en la empresa contraria. Pero está ahí. El rebelde. Ok, no, ese quiero decir. Ok, Cookie pero Monster. quería hablar de Pero eso. que estaba CM Punk, pero sí ya regresó CM Punk. Señor No, Gonzo, o como a Charlie Sheen, ¿no? Que como no lo podían regresar, le pusieron la camisa a una señora y estaba poseída, ¿no? Por Charlie Sheen. ¿En qué serie fue eso? En Tom Halfman. ¿A poco? Sí, porque Tom se muere. Halfman. es japonesa, es la versión. Tom Halfman. Es la versión japonesa. Como has división alabado a de Tom. Warner. Así. Exacto. La división oriental de Warner. Pues, una vez reunidos aquí... Bueno, antes, Dice como Maussan. señor Gonzo, haga unas cuestiones antes, ¿no? Échale. Nuestro en vivo, que habíamos dicho que íbamos a hacer, ya saben, como suerte de homenaje a La Mano Peluda, ese emblemático programa, lo vamos a realizar el lunes 1 de noviembre. Para mezclar Halloween con Día de Así es, Muertos. vamos a estar justo a caballo entre el Halloween y el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, ¿no? Entonces, ese día vamos a programar nuestro en vivo para que nos llamen y nos cuenten una bonita historia de terror que nos deje a todos Lunes 1 de sobrecogidos. noviembre
10 de la noche. Sobrecogidos. Y como cada año va a haber premio para que se va a rifar entre todas las personas. Un librito que les presentaremos ese día. Sí, Sí, ese de día. hecho yo creo que hasta va a haber esta ocasión la opción de que lo elija puede ser. Les damos 3 opciones a lo mejor, ¿no? Y A lo mejor sí, va, más 3 bien de opciones. un catálogo, porque como lo que se tiene planeado es como de un autor medio conocido y eso, entonces Sí, a lo no mejor representa. ya Entonces, tienen una copia de esa. Por si no saben cómo era la temática o la mecánica más bien, estamos en el programa, nosotros vamos a estar como siempre aquí con ustedes y van a ustedes a llamarnos mediante algún mecanismo que decidamos, por eso nos tienen que escribir previamente para decirnos A si están cualquiera de interesados nuestras a la redes, cuenta, en al los Instagram, al comentarios. Facebook, aquí mismo en los comentarios. O si tienen nuestro WhatsApp, pues También WhatsApp de cada uno. directamente y para que los programemos ese día en el nuestro especial, ¿correcto? Posteriormente se realiza una rifa con todas las personas que participen en una transmisión posterior y ahí pues ya sale el ganador y probablemente por aquí aparezca el hipervínculo para demostrar que sí se entregó la novela del año pasado. Sí, sí. Exacto. Y este año serán pues en total 6 especiales de terror. Vamos a mover el especial del sábado, pero por ahí se viene una sorpresa súper macabra para Así todos es. ustedes. Así es. Y serán programas de terror como el de esta noche, señor. Pero bueno, por así, señor Ponciano, póngame su tema Sí. en la mesa. Muy bien, y como cada semana tenemos que hacer la pregunta obligatoria, ¿y quién mejor para resolver esta duda Cualquiera. que el señor que viene de allá precisamente? Señor Cosateno, ¿qué es el terror en el mar? Bueno, como ustedes pueden ver, nuestro tema va enfocado a eso porque consideramos todos que el mar pues puede ser muy terrorífico, ¿no? Existen sagas de terror que se ambientan en el mar y que son bastante célebres y además pues de manera fáctica, de manera real, el mar representa un peligro para muchos seres humanos, ¿no? Sortearlo, cruzarlo siempre es problemático y pues se dice que conocemos mucho menos del mar que incluso del espacio inmediato que tenemos en la Vivir Tierra, ¿no? cerca del mar es peligroso en ese sentido. En ese sentido, sí, claro, o sea, puede ser mortal si alguien entra y no sabe nadar, no sabe. Ciertos océanos, se dice, pues son un poco más complejos que otros en cuanto a su oleaje, en cuanto a su... La temporada de huracanes trae consigo agua que no debe estar en el agua y mata gente cada año en todo el mundo. La temporada de huracanes mata a mucha gente. Exactamente, y bueno, desde la antigüedad, como precisamente había necesidad del comercio, había necesidad de tener comunicación con otras civilizaciones por cualquier razón, pues el mar siempre representó un punto importante de historias y de, digamos, sitios o lugares que despertaron la imaginación de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, yo considero que la Odisea, escrita por Homero, más o menos ahí por el 800 ¡Homero! antes de Cristo, ándale, representa el prototipo o el primer punto de partida en Occidente de todo terror marítimo, ¿no? Porque ahí se narran las primeras historias. Bueno, no sé si A ustedes se pesar que acuerdan. no es una historia de terror. No, claro, pero sí hay pasajes verdaderamente terroríficos, puesto que aparecen monstruos, aparecen hechiceras, aparecen un antecedente de los piratas, ahorita vamos a ir como checando, pero yo creo que sí hay momentos en que se podría considerar, obviamente, una historia de aventuras, pero también una historia heroica, una historia de terror, por momentos, por pasajes, y pues congrega el primer pasaje momento. que da miedo es el de ahí de Pino Pito al Suárez. centro, ¿no? Yo sé que el de Pino Ese Suárez. pasaje pagarlo sí da miedo. Ah, sí, no manches, está bien culebra. Y ¿cómo se llama? Íbamos a empezar a hablar de la Odisea precisamente, porque, insisto, considero que de los temas que más o menos vamos a tocar hoy es el antecedente directo, ¿no? Por ejemplo, la Odisea, como algunos de ustedes lo sabrán, lo recordarán, pues es la historia de este personaje que a veces se conoce como Odiseo, a veces se conoce como Ulises. De hecho es el mismo nombre, pero para los romanos, y es el mismo nombre, es Odiseus, Ulises es como la deformación, ¿no? Y este personaje participó en la famosa guerra de Troya, que duró 10 años, y más tarde, cuando terminó, poquitito, la operación rápida se le dijo, ¿no? Bueno, de las guerras actuales, por lo Claro. menos de las más recientes, tenemos mínimo una desde 2001. Aunque Sí. ahí se considera como un entramado de guerra con varias batallas, y aquí se supone que era como una sola batalla asediando y manteniendo, pero bueno,
Obviamente también... Ya es el turno de las 6. Sí, es cierto, porque tenían sus momentos de batalla y cuando terminaba el momento de batalla, cada ejército se retiraba para levantar a los muertos. En Troya, la película de Troya se por ejemplo, explica, ¿no? exactamente. También en Game of Thrones también tienen estas batallas con esos así de receso para levantar muertos, ¿no? Y empieza la música de elevador. Tan, 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 y ya recogiendo a tu muertito. La de la muchacha de Ipanema, ¿no? Ok. Y bueno, este héroe Odiseo, cuando termina la guerra de Troya, quiere regresar a su casa, que es una isla que se llama Ítaca, donde está su esposa, Itacanense. Penélope, y su hijo Telémacos. Entonces, cuando intenta ya salir de Troya, intenta regresar y sortear los mares, ocurre que sus hombres terminan llegando a una isla, donde, por cierto, hacen como medio de piratas. Déjame interrumpirte. Mi hermana, saludos a Gloria, es fan de este tipo de literatura griega. Pensé que del canal. También. Pero la parte mística del terror al mar es que Odiseo está de parte, me parece que de Atenea. Y entonces Poseidón se enoja con él y por eso le manda... A eso vamos. Ajá, es decir, él es un protegido de Atena, ¿no? La Ojizarca, le dicen los griegos. Precisamente porque durante Troya, durante la guerra de Troya y en otros pasajes de la vida de Odiseo, estuvo muy ligado a la diosa Atenea, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre esta situación de que los hombres de Odiseo desembarcan en una isla, que por cierto en una isla donde había gente como drogadicta porque eran comedores de loto, que decía que se la pasaban comiendo loto todo el día y cuando alguien llegaba a probar esa flor de loto ya se quería quedar ahí. Sospechoso, ¿no? Esa situación. Sácalo loto. Eso explica ese misterioso viaje a Grecia. Sí, otra vez estás lamiendo loto. Exactamente. No. Y entonces, después de la isla donde están los comedores de loto, llegan a una isla de cíclopes. Y por casualidades, por azares del destino, llegan a una cueva donde habita un cíclope muy célebre llamado Polifemo. Ahora, ellos no sabían quién era Polifemo, ni no sabían que era en ese momento que él era el dueño de la cueva. Ven ahí comida servida y pues se la tragan toda, ¿no? La comida. Y después la del cíclope. Y el cíclope se traga la de ellos también. Vaya, ocurre que llega el cíclope y como él era el único con mucha fuerza para poner la entrada de la puerta, era una piedrota gigante y tapaba la cueva, pues los dejó encerrados cuando regresó porque estaba pastando a sus ovejitas y todo el cíclope. ¿Era un cíclope bueno? No, era un ojete, era muy culero. Polifemo se llama. Y entonces ya los atrapó ahí. Y empezó ahí Odiseo como que la quiso salvar de no, es que venimos aquí, somos tus invitados, danos un regalo, no seas así. Les digo, regalos, hijos, que se comieron mi comida. Es así como meterse a una fiesta que no te invitaron y... Exactamente. Por cierto, hemos querido aplicar esa, un día le contaremos eso, pero no lo hicimos. Y entonces Polifemo se enoja con ellos y se los va comiendo poco a poco. Lograron escapar. El cíclope le avisó a los otros cíclopes, nadie me hizo daño, y los cíclopes, bueno, pues si nadie te hizo daño, entonces ¿para qué estás chingando, no? ¿Para qué estás molestando? Entonces ya Odiseo, cuando vio que ya estaba fuera de peligro, el Otentote le grita, no es cierto, no soy nadie, soy Odiseo de Ítaca y la chingada, casi esta es mi dirección y pendejo cíclope. Entonces ya se enteró quién era y Polifemo pues básicamente lo acusó con su padre, que era Poseidón, que es de donde viene... Acusó. Me recuerda a cierto directivo de cierta escuela en la que trabajamos. Exactamente. Entonces acusó a Poseidón, se dio cuenta Poseidón y maldijo a Odiseo y eso digamos propagó todos los elementos de la Odisea porque tardó otros 10 años para llegar a Ítaca cuando era un viaje de unas cuantas semanas y ahorita si quieren lo seguimos recorriendo, pero esto me hizo recordar que hasta cierto punto, los hombres de Odiseo son los primeros piratas de la historia hasta cierto punto, ¿no? En Occidente. O sea, son un antecedente de personas en embarcaciones que llegaban armados a un lugar y a echar, pues, pleito y a ver qué se robaban de ahí, ¿no? A mí me recuerda ese fenómeno de los piratas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, los piratas pueden ser... el miedo al mar creo que del menos miedo que a lo mejor no somos marineros. Creo que los piratas no nos dan miedo a nosotros, ¿no? Pero hay ciertos tipos de piratas. Terrenos, ¿no? A mí no me dan miedo porque me gusta One Piece. Bueno, claro. Y entonces, el One Piece existe. One Piece. Okay. One Piece verse existe. No les quería decir esto, pero el One Piece existe. No. ¿Desde cuándo tiene esa información?
desde hace... Ah, eso fuiste, ¿verdad? ¿Fuiste a encontrar el One Piece? Bueno, cualquiera que esté en el primer episodio de One Piece. Mes y medio Sabe que de hay- travesía ¿Para esto? ¿Esto es tu informe? Ajá. Sabes que existe y no nos trajiste ni una puta moneda. No puedo decir nada hasta que no se... Ya eres millonario, güey. La información de manera oficial cuando se acabe One Piece, o sea, como Ah, ok. 10 años. Sí, ya cuando este programa lo veamos desde Pero 90 años. hay unos célebres piratas que son Claro. fantasmales, ¿no? En One Piece, los piratas no son... dentro de los mismos piratas, hay piratas buenos y malos, pero al pertenecer al mismo gremio, digámoslo así, son entes que están fuera de la ley. Ajá. Sin embargo, tanto en la Odisea como en One Piece, los piratas son tangibles, no son entes con los que puedes pelear. No se digan One Piece porque las batallas son épicas. Vean One Piece, vean JoJo's también. Ok. Y la forma en la que el cine ha abordado los piratas a mí no me gusta. Recuerdo Claro, Jack Sparrow es una mamada. precisamente, ¿no? Que a pesar de que ahí intentan darle cierto misticismo o hacerlos terroríficos o hacerlos afantasmados a los piratas, acaban siendo... Bueno, entiéndase que es Son una... la tripulación de Garfio cantando mientras... Entiéndase, suben los exactamente, libros. entiéndase que es una adaptación de Disney, ¿no? Entonces tiene que ser amigable, aunque haya Porque elementos los fantasmas terroríficos, estén malditos pues por el realmente tesoro. los minimizas al hacerlo, al confrontarte con ellos de forma divertida. Siempre hay un dejo de caricaturización del O sea, pirata, ¿no? desde el personaje, ¿no? O sea, Curiosamente en One Piece, a pesar de que literalmente son dibujos animados, son más y algunos agresivos. están caricaturizados, ¿no? Y Desde el primer payasito. todo el tipo de animación de One Piece, a mí yo no lo veía al principio porque el tipo de dibujo es muy cartoony, Ujú. es más cercano al cartoon que al manga o al anime en este caso. Y eso te da la sensación de que, como cuando veas nuestro especial de animación, te da la sensación de que al tratarse de animaciones infantilizadas, está dirigido al público infantil, precisamente a los niños, y no es así. Y lo que hace Disney es eso, nada más que con personajes reales, tridimensionales, pero como le quitas ese encanto, ese misticismo al terror, le despojas de lo desconocido al momento de ponerlos ahí como entes que quieren algo, que necesitan algo, vengarse o obtener algo, acaban siendo pues más bien una caricaturización, ¿no? Minimizando el impacto de este tipo de terror marítimo, ¿no? Que yo recuerdo una adaptación que a mí sí me gusta mucho, bueno, no es una adaptación, pero un acercamiento a un escritor que creo que nos gusta mucho. Oh, sí. Por seguir a Lovecraft, que es William Hope Hodgson, de quien él mismo Lovecraft era admirador. Y yo creo que sí, varios elementos de la literatura de Hobson Sí. están muy presentes en Lovecraft. Entonces, en El Faro de Eggers, el director, si no recuerdo mal, Ajá. Protagonizada por el Duende Verde. William Protagonizado por Dafoe y Batman. Batman y bueno, este güey de Crepúsculo que no sé cómo se llama. Chaqueto. Este- Chemorrito ahí. cague. Pattinson. Ese. Robert Pattinson. Robert Ajá. Creo que es un acercamiento mejor al terror que nos gusta, ¿no? Que es ese terror que no tiene una explicación, que solo... No es tanto el recurso del screamer de pinche cara Sí, fea. No, hay es una tensión atmósfera, constante, claro. cósmico el asunto, Sí, ¿no? Terror psicológico. Hay algo que nosotros como espectadores no sabemos qué es, y que lo vamos descubriendo incluso junto a los protagonistas. Y llega un punto en el que incluso cuando los protagonistas lo descubren, tú te quedas con la sensación de que no sabes qué está pasando. O sea, sabes que ha habido un suceso tal que, precisamente eso es lo de Lovecraft, ¿no? Suceso tal que los lleva a la locura, pero que no eres capaz de comprender y por lo tanto no hay forma de traducirlo en la Vean nuestro especial de cuentos perturbadores de mexicanos, porque tiene mucho que ver con que el incierto que te deja la historia
es lo que te genera un malestar, una especie de terror, ¿no? O sea, Yo, bueno, estaba leyendo justo sobre este autor que yo no conocía muy bien, pero al libro que aludes, que se llama Los Piratas Fantasmas. Los Piratas Fantasmas. Perdón. Perdón, pensé que ya lo habías mencionado. No, pero bueno, que algunos de los personajes de este texto sufrían del famoso complejo de Casandra, es decir, Casandra, que es otro personaje de la Ilíada, que era la que vaticinaba que iban a venir invasores a Troya y nadie le hacía caso. Entonces, que muchos personajes vivían situaciones de temor, pero al contarlas muchos no les creían por ser tan inverosímiles. No, antetraumático yo diría. Claro, sí, o sea, porque tú estás con la tensión de que algún peligro te viene, aunque no te venga nada, ¿no? Pero al final... Bueno, en el caso particular de la obra de William Hope Hodgson, Los Piratas Fantasmas, que es de hecho parte de una trilogía, la trilogía del abismo, si no recuerdo mal. Que no sabes si sí bailada o no. Que incluye ¿Bailado? De La Casa del Confín del Mundo. La Casa del Confín del Mundo. Y otras historias de fantasmas en el mar también. Y los Piratas Fantasmas. Porque hay que recordar que William Hope Hodgson fue un soldado en la Primera Guerra Mundial. Sí, de hecho murió en Alemania. Ajá. En la Primera Guerra Mundial. Lo mataron ahí. Bueno. Pero estuvo solo 10 años, bueno, solo entre comillas 10 años como marino. Y al darse cuenta de lo horrendo que era, decidió no seguir ahí, aunque acabó muriendo en tierra, curiosamente. Acabó muerto. Y a partir de sus vivencias, muy al estilo de Tolkien, precisamente, guardando... Bueno, no sé si guardan las distancias, porque creo que William Hope... Yo creo que la manera de escribir de Hobson sí se ve más, como dices, este terror de haber vivido en el mar, primordialmente, y a lo mejor en la guerra. Ya no, a lo mejor no se ve tan reflejado en sus novelas el terror a la guerra, tanto como el terror al mar, a lo desconocido, ¿no? En La Casa del Confín del Mundo es un terror a lo desconocido, a lo inconmensurable, que tú dices, ¿qué pedo? Es que precisamente aquí, bueno, primero, él yo creo que sí refleja la pérdida de la humanidad, ¿no? En el caso de los Piratas Fantasmas. Y Tolkien es la esperanza, ¿no? Sí, a pesar de todo vamos a salir avantes, vamos a ganarle al mal y demás. Pero curiosamente en el caso de de los Piratas Fantasmas, no se presentan, y esa era mi crítica a los Piratas del Caribe, porque muchos dicen que incluso toma influencias de ahí, pero no es cierto. Porque los piratas de Hodgson nunca se describen bien del todo. Es algo de lo... Incluso estás leyendo la obra y bien puedes sustituir los elementos que narra con... Permítaseme el ejercicio literario fantástico con extraterrestres incluso. Es que dice que son interdimensionales. Bueno, no lo dice, pero se puede interpretar como interdimensional. Nunca describe un pirata con perico en el hombro, en el ojo y pata de palo, jamás, ¿no? Incluso a lo que tú te referías cuando este síndrome de Cassandra o del cuentito de García Márquez de que todo va a salir mal y al final claro. Los que cuentan que han visto estos piratas, asumen que son piratas porque es lo que conocen como lo inmediato maligno en el mar. Pero realmente lo único que alcanzan a percibir son sombras. Ven sombras en las vergas. Sí, así se les llama. Vergas son los palos más altos. Así es. Y también en las vergas. No sé. Pues sí, también. Caray. Y en el barco en general los ven de reojo, los ven así. Como el chiste del hombre invisible. Pero como duele. Luego lo contamos. Y entonces eso le cuentan al protagonista que... no recuerdo cómo se llama. Porque hay otro marinero que le cuenta esto, ¿no? O sea, primero hay uno que dice, es que hay estas cosas que nos van a... Sí, se llama Jessop. Curiosamente, uno de los piratas de One Piece se llama Usopp. Solo que en japonés Usopp se puede entender también como mentiroso. Pero no dudo que haya usado ese nombre porque... Con influencia. Él suele utilizar, el creador de One Piece, nombres de piratas reales de la historia. Como Barba Negra. Todos los barbas salen, bueno, varios barbas. Y ya con las 6 barbas y ya además la barba del infinito. Y entonces el protagonista dice, cuentos de fantasmas. Creencia de gente pendeja. De vieja chismosa. Se embarcan y les empiezan a pasar cosas en el mar, pero en alta mar y en el barco, ¿no? Y que precisamente lo que mencionabas tú, que puede ser muy claustrofóbico, pero también
talasofóbico, como tú lo mencionas. Vean nuestro especial de fobia. O un poquito estirando hasta agorafóbico, porque si finalmente estás en un espacio inmensamente abierto, finalmente. Es como esta historia del gremlin en el ala del avión, ¿no? O sea, pues ¿a dónde te echas a correr, no? Claro, no puedes huir. Y me recuerda mucho un caso, dicen que es real, dicen que es una historia, una leyenda urbana, bueno, no sé si urbana. Marítima de Filadelfia. El barco en el que estaban haciendo experimentos y que sí logran que se haga invisible, pero al hacerlo invisible se va a otra dimensión. Y en esa dimensión no sé qué sucede, y cuando regresa resulta que los cuerpos estaban invertidos, están fusionados con el barco. Y en este caso, en el de Hobson, que es una novela del 1900, 1909, comienzan a existir esas como interconexiones en ciertos puntos en el que puedes interactuar con, ahí es donde se cree que es otra dimensión, con los así denominados piratas fantasmas, aunque nunca se dice como... fantasma es casi como para ponerle un epíteto terrorífico, pero realmente no son espíritus. No son ni fantasmas ni piratas. Que si hay un fundamento social, si lo vemos, de que los piratas en realidad son personas que renunciaron a todas las nacionalidades. Por eso está esta canción del pirata que es libre, ¿no? Entonces, al momento en que se salen, ¿no? de estas civilizaciones y se pierden en el mar, o sea, de alguna manera, socialmente sí funcionan como seres ya metasociales, ¿no? Que ya... El pirata sí pierde nacionalidad, pierde cualquier, pues es un delincuente que está afuera de la ley. Pero en el caso de Hudson, son cosas que son cosas. No, es una alegoría. Es una energía. En el caso de Tolkien, volviendo, sí son alegorías al catolicismo, a la guerra, al diablo y demás. En este caso es tal cual, son entes desconocidos que no sabemos por qué están ahí y de repente... Que por eso es tanta influencia en Lovecraft, porque Hudson creo que también tiene seres que no se les había dado cabida en la literatura, al ser totalmente indefinibles. Eso y que curiosamente no es que hagan el mal, pero ocasionan daño a los tripulantes, los matan o los desaparecen, pero nunca está bien claro si lo hacen porque vamos a matarlos, somos los malos, sino que más bien es su naturaleza. Son entidades ahí, ¿no? Pues como bien decía el señor Cosateno, que tanto conocemos del mar, una porquería. No, y los piratas reales, cuántos, vamos a decirlo así, perversiones no generan, ¿no? De estar tanto tiempo aislados y bueno, para divertirse. Bueno, se sobrevivían porque se morían de escorbuto. Exacto, también ese es el otro aspecto como plástico, ¿no? De la imagen que llega de sin un ojo, la pata de palo, el garfio, precisamente derivado de las amputaciones que eran muy comunes, ¿no? Y por eso admiro a One Piece, porque libera de todos los estereotipos del pirata. Del pirata. Que claro, puede ser cualquier persona en cualquier situación. Pero que de hecho, pero que te comas una fruta muchos de los que acaban siendo piratas no tienen fruta del día, tienen otras habilidades. Y eran personas que estaban en la tierra y por unas circunstancias tienen que buscar su camino. Por cierto, quien dicen que sí se influenció por esta novela fue un poco Alan Moore en Watchmen, ¿no? En la historia alternativa, bueno, no alternativa, sino paralela, Relatos del Navío Negro, si no me recuerdo, de en Watchmen, un personaje está leyendo un cómic sobre piratas y sí tiene toda esta atmósfera un poquito... realmente está basado, no recuerdo bien en quién es el autor original. Está basada más bien en esa obra, pero el de Bertolt Brecht. Está basada, se cree que está muy influenciada por los piratas. Por los piratas fantasmas. Y bueno, regresando un poquito a la Odisea para también irnos a los otros. Después, Odisea, de nuevo, porque yo siento que la Odisea es el primer... Un maestro que teníamos, disculpen, decía que los griegos lo dijeron todo por primera vez. El maestro Alberto Constante de la Facultad de Filosofía y Letras, él decía que los griegos, ojalá... Que los griegos lo dijeron todo por primera vez y creo que es cierto. Es decir, los paradigmas culturales con que contamos, Hindú, por ejemplo. Para Occidente, ¿no? Para Occidente. Sí, claro. Bueno, estamos entendiéndonos que es la civilización originaria de Occidente, sí.
Lo dijeron todo por primera vez. Y es cierto, porque después Odiseo, después de que se es maldito por Poseidón y todo esto, pues pasa diferentes aventuras. Llega con una hechicera que se llama Circe, que es una bruja, bueno, es una ninfa, que también es una diosa. Sí, con la cual tuvo relaciones sexuales y lo retuvo ahí durante un año. Convirtió a sus amigos en cerdos. De hecho, hay un capítulo de Los Simpson que parodia un poco toda esa parte. ¿De especial de Noche de Brujas? No, es de historias de dominio público, se llama. Son Juana de Arco y creo que Hamlet también. Y entonces en esa historia, bueno, Odiseo pues tiene que un poco prostituirse, no se dice así, pero un poquito es jugar con la diosa, con Circe, para que deje en paz a sus amigos. Entonces, en ese sentido también la historia de que hay personas que se encuentran con islas maravillosas allende al mar, pues también está, digamos, plasmada en la Odisea, ¿no? Después Circe, y en One Piece, por supuesto, mucho tiempo después. Porque One Piece influyó en la Odisea. Claro, de acuerdo con la idea del señor Gonzo. Sí. Así es todo cíclico. Sí. Y pues pasan bastantes otras cosas. Odiseo, después de partir de donde Circe, le hacen ir al Hades, por ejemplo. También esa es otra como historia bastante recurrente, ¿no? Que el mar de alguna manera te conecta con el infierno, ¿no? O con otras dimensiones. ¿no? Entonces, Circe le dice que tiene que ir con Tiresias, que es un personaje que está en el Hades, para que le diga cómo granjear la situación de salir y regresar a Ítaca. Lo logra, y ahí de hecho también un poco saluda a la Divina Comedia, porque ahí conoce a Heracles, ve otra vez a Aquiles, a todos los personajes célebres que murieron, y ahí se los topa, ¿no? Ya total le dice Tiresias, pues mira, con que te vayas tranquilo, y cuando pases por la isla de Helios no te comas a sus vacas, no vas a tener ningún problema. Y por supuesto lo que pasó es que cuando llegaron a la isla se comieron las vacas. Te estoy diciendo. Claro, fue un poco por necesidad, pero lo hicieron, ¿no? Entonces otra vez los maldijeron y dijeron él, no. También es necio, pinche. En una de esas era Luffy. Era Luffy. Pues seguramente algo de eso. O Goku, ¿no? Tengo hambre, órale, antecedentes. Es que sí, tal cual dicen, no vayan ahí, no vayan a hacer. Exacto. También pasaron a la isla de Olo, que mucha gente cree que es un dios, pero no. Saludos a Manuel Alejandro, que precisamente hace eso siempre. O sea, le dices no y como al perrito que le estás diciendo, no hagas eso, y el perrito. Pinche perro meando ahí, güey. Entonces pasan a la isla de Olo. Eolo les da una bolsita y les dice, no se preocupen, si llevan esta bolsita, los vientos lo van a favorecer todo el viaje. Y yo decía, pues a huevo, ya se lleva la bolsita, pero también no le dice nada a los hombres. Todos los hombres, cuando están a punto de llegar a Ítaca, dicen los hombres, yo creo que en esa bolsita este güey trae oro. Vamos a abrir a ver qué pasa. Locos que se lo regresan hasta la isla otra vez. Y oiga, Eolo, ¿me podría dar otra bolsita? Y bueno, todo esto deriva en que termina yendo, después de eso, Circe les había avisado de algunos monstruos mitológicos que tenía que sortear. Entre ellos está, por ejemplo, las sirenas. Ya sabemos el famoso mito de las sirenas cantantes que te atraían y que pues Odiseo logró sortear gracias a que le dijeron que se tapara los oídos, se amarrara al mástil y así pudo oír que sus hombres se taparan los oídos, él se amarrara al mástil y así pudiera oír el canto, ¿no? Pero había otro monstruo célebre ahí cuando después de eso, ¿no? Que era Escila, ¿no? Escila, que era un monstruo de tentáculos y con 6 cabezas, de delfines, de perros marinos, lo que sea que signifique eso, y otras criaturas por ahí. En Xochimilco tenemos el perrito marino. El baile del perrito. No, sí hay un perrito marino, pero es como un tipo de nutria. Ok. Como la que te dejas escapar. O sea, a lo mejor de por ahí va. Y bueno, Escila, yo creo que es el antecedente de muchos monstruos marinos, de muchas criaturas, ¿no? Sí, porque está definida muy bien. Por ejemplo, en algunas representaciones incluso se pone como una mujer de vestido blanco y que por debajo de... Un poquito, por ejemplo, los caballeros del Zodíaco hicieron esa representación. Eo de Escila era uno de los... un caballero de los y abajo generales marinos, ¿no? Tentáculos que terminaban en diferentes cabezas. Ahorita, haciendo una pregunta un poco para aclarar, porque, bueno, es muy común que gracias a esta película de Guerra de Titanes se asumió que Kraken era como elemento de la mitología griega. A ver, ¿puedes aclarar un poquito eso? Bueno, a lo mejor ellos saben un poco más del Kraken, pero el Kraken pertenece un poco a la cultura nórdica, ¿no? Claro. Y ahora bien, a lo mejor un poco se va fusionando porque creían que Escila tenía fundamento en los calamares gigantes.
Es decir, por mucho tiempo como que el ser humano desconoció a esa criatura, y en el siglo XIX, cuando empezaron a emerger de pronto algunos calamares muy grandes, de varios metros, empezaron a especular, sobre todo ya al juicio de la nueva racionalidad que andaba en boga. Decían, no, seguramente esto es lo que veían los griegos, y al ir ellos en una barquita pequeñita, veían esa madre y decían, no mames, esa cosa es descomunal. Entonces desde ahí se fundamentó el mito de quizá de monstruos como Escila, y quizás por eso se tomaron esa libertad poética, creativa, los directores de Furia de Titanes, de meter y mezclar mitologías, ¿no? Y siguiendo con las criaturas descomunales, ya habíamos hablado el año pasado, no es cierto, el año pasado en nuestro especial de terror hablamos de Lovecraft, analizamos el cuento de la llamada de Cthulhu, porque precisamente Cthulhu emerge en una especie como en su ciudad perdida llamada Rillige, de una profundidad, y lo describen como una criatura descomunal. Sin embargo, o más allá, siguiendo con... Ahora ya vimos a William Hobson, y nos seguimos con Lovecraft, porque Lovecraft tiene un cuento en el que nos narra la aventura, y por fin, a Julio Enciso, sabremos y aclararemos que Dagón no es un dragón. Eso ya se sabía, pero ¿Sí? bueno. Sí, Tal vez el señor Gonzo ahora sí. Tenemos un contrato que dice que debemos mencionarlo cada periodo. Queda claro. Por si no saben de este chiste, vayan a ver el especial de dragones y ahí se van a entender, por favor. Dagón es el cuento o Dagun en inglés, el nombre de un cuento de Lovecraft de 1917, que sale publicado hasta 1919. Pues también estamos en plena Primera Guerra Mundial. Ya se había muerto Hobson y ahí venía Lovecraft. Y en esta historia Lovecraft nos cuenta la historia de valga la redundancia, nos cuenta la historia de un sobrecargo que trabaja en un buque, al parecer de los aliados, y no sabemos si es inglés, si es norteamericano. Bueno, Lovecraft es norteamericano, que es capturado por otro buque que ahí en la lectura dice que nos captura un buque del Uno, ¿no? Que hace referencia al Kaiser alemán de la época. No estamos hablando de Hitler porque es Primera Guerra Mundial, no Segunda. De hecho, ahí eran también, bueno, no sé si le llaman los aliados, pero era de la Triple Alianza. La Triple Alianza, sí. Capturan, y él dice que incluso eran bien buena onda los alemanes, ¿no? Que los tenían tan poco vigilados que ese güey en 2 días agarró un pinche barquito y se dio a la fuga sin ningún pedo. Y se pierde porque porque los alemanes, ay, qué verga, ya no nos alcanzaba para darle nada. Y se pierde en alta mar, porque hashtag valemadrismo, pues me escapo y no sé dónde estoy en el mar. Hasta que se da cuenta que llega a una especie de isla de ciénega que está como emergiendo en el mar, que él no veía nada. Se da cuenta que está llena como de una especie de fango muy viscoso, ¿no? Algo que jamás había visto. Y desde ahí, pues, al lector le da miedo, porque dices, bueno, como en medio de la nada sale una pinche ciénega así. Ya que él descubre que puede caminar sobre la ciénega, se empieza a perder. Antes de continuar con la historia y sin hacerles spoilers, o tal vez sí, el nombre de Dagón no es original de Lovecraft. Es un nombre que abarca incluso antes del catolicismo. Es un dios sirio que, según la Biblia, los filisteos adoraban. Este dios Dagón, el primer nombre de hecho fue Dagan, que era un nombre de este dios, que era considerado el dios protector de los cultivos. O sea, no era un dios malo. Como en el catolicismo todo lo que no es Jesucristo es malo. Eso sería después. Eso sería después. Este dios Dagan es un dios bueno. Ahora, la primera raíz de la que se tiene noticia de Dagón es las letras DNG, sin las vocales. Que quería decir semilla o grano, no grano así, sino grano de tierra. Grano que da alguna de cultivo. Y después, más adelante, se transforma en el vocablo Dag, que quiere decir pececito o pez pequeño. De ahí que a Dagón se le conoce como el dios pez. Es un dios pez. Es un dios pez. Es un pez, no un dragón. No es un dragón. Este dios, de hecho, está representado por ahí, ya nos aparecerá en las imágenes, como una especie, en algunas representaciones, como una especie de sireno, de tritón. Los machos de sirenos se llaman tritones. Sirenoman y Chico Percebes, entonces nos engañaron. Sí. Okay. Está representado así, barbado, más tirándolo a un dios babilónico. Y bueno, tiene una cultura muy grande. Ya más recientemente en Devil May Cry 4 aparece un jefe, uno de los jefes descomunales es Dagun, que es como un zapote gigante. Un zapote así, un prieto. Sí, hay una representación que se me hace muy divertida, por no decir otra cosa, que es parece una botarga. No sé si la has visto, igual es
creo que es de Mesopotamia precisamente. Y es como si fuera una botarga, pero con De los pez, pies, ¿no? con los pies salientes que y la parece- cabeza de humana saliendo de De la boca del pez, sí. Ya sé. Que parece litografía de billete, ¿no? Sí. Sí, es curioso porque esta representación de Dagón es un humano embutido en un pez que se le salen las aletas del pez, no son aletas, sino son los pies del humano. La cabeza del Como si humano fuera sale de la un boca. disfraz. Ah, Como sí, los ¿Sabes disfraces. ese mito? Así de, dibújame un señor dentro de un pez. Ahí está. Esa leyenda urbana, ¿no? Del Papa y su sombrero. que también Claro, hace ¿no? representación Ajá, a la boca porque de el un pez, sombrero del Papa pareciese, o de los obispos o cardenales, pareciese una... Que Una boca, también ¿no? eso se puede confundir con esta idea del ¿Me obispo confundí de yo? mar, ¿no? Dentro de estas criaturas mitológicas había un obispo de mar que más o menos tenía la función así de la sirena, de que tú ves arriba el obispo y buena onda y abajo es monstruo. No lo conocía. Ese tampoco lo conocía. No, hay muchas referencias Tacos de obispo. del cristianismo con los peces. Ya ves que durante mucho tiempo los cristianos utilizaron un pez como símbolo y de que ahí que el nombre de Jesucristo se asocia mucho con Pescador el de pez. hombres. Entonces de ahí que también la indumentaria papal tenga que ver con Pues los bueno. peces. Sí, por eso decía que era una leyenda urbana, Sí, porque sí. muchos dicen que no hace referencia A los peces. al Señor, sino Ajá. más bien es una representación de el sacerdote que rinde culto a Dagón. Ah, sí, en la mitología lovecraftiana, Dagón es uno No, de los pero de la... dioses. Ajá, sí, sí. sí. Pero a lo mejor mucha gente nunca había escuchado el nombre Dagón, ¿no? Entonces, Lovecraft sí lo pone como un dios muy antiguo Ujú. que habita en la Tierra, pero que tampoco se sabe muy bien si sus orígenes son aquí. Y sin embargo, Dagón me parece que es hasta es sirviente de Cthulhu, ¿no? No es como este- una especie de emisario que está esperando que Como un también... santo, ¿no? Como un apóstol, podríamos decir. Lo rico en Lovecraft es que son criaturas monstruosas que son al mismo tiempo pensantes, ¿no? Los dotas, además de un poder físico descomunal y de una apariencia atroz, de un poder de conocimiento inconmensurable, ¿no? Este cuento de Dagón empieza ya con el final trágico del personaje de ya está por cargarme la Gaber y escribo esto como último recurso mientras la morfina me hace efecto porque si no de otra forma ya casi que voy a enloquecer. Y sí, este sujeto llega, es un cuento muy cortito, 10 hojas, léanlo, si tienen oportunidad, en cualquier lugar en internet está. Hasta en Ciudad se va a estar. En Ciudad Cero está. Y ya no les arruino al final, pero es uno de los cuentos en donde, pues sí, se describe más o menos a la cosa, ¿no? Y aquí aparecerán varias imágenes de que el ¿La señor de Héctor productor Suárez nos- o...? de Héctor Suárez. No sé qué tenga que ver la cosa de Héctor Suárez, pero yo creo que, por ejemplo, Universal se basó mucho en el monstruo del lago negro, en el concepto de lo que Sí, sería sin duda. Dagón, ¿no? Que sería más un hombre pez, un pez antropomórfico con... Obviamente sin el poder, ni la Claro, antigüedad, claro, ni sí, nada de no, eso, no. ¿no? Pero además es gigantesco. El personaje, antes de descubrir a la bestia, descubre un monolito. En Lovecraft todo está atado a monolitos, ¿no? En la llamada de Cthulhu se encuentran unas estatuillas de Cthulhu. Que tiene sentido porque una civilización antigua que no tenía papel, pues los únicos registros los ibas a encontrar en piedras, ¿no? Y todas están perfectamente talladas porque además en Lovecraft algo muy rico es que las piedras son muy raras cuando tienen que ver con estos dioses. Son de materiales desconocidos en medio del mar y tú dices, bueno, uno pensaría que se conocen las piedras que hay bajo del mar. Sin embargo, siempre son como piedras tipo obsidiana, muy duras, perfectamente talladas, aunque el paso del tiempo no las demerita. Hay otro cuento de Lovecraft que alude a una ciudad dedicada a Dagón también, ¿no? Si no mal recuerdo. Las sombras sobre Innsmouth, pero Innsmouth se supone que sí es un lugar que está alejado, es una ciudad ficticia, situada en Estados Unidos, cerca de la Universidad de Miskatonic. De Miskatonic. Es Innsmouth y de hecho un poquito es mi recomendación porque son cuentos complementarios, ¿no? El culto a Dagón es el culto de los profundos, así se hacen llamar. Y que tienen apariencia que son de personas pez. que han degradado su evolución, o no sé si evolucionado, a verse con ojos saltones como de pez, mandíbulas, colmillos, caminan medio... ¿No hacen la cara que tú haces al inicio? ¿Esa? Así, pero más bonito. Ya. Pero no tan feos como yo. Y es un... No sé si sea
Yo no creo que sea de las criaturas más poderosas de Lovecraft. No, es de las menores. Es de las menores, pero que te encuentres un pinche pescadote humano. Sí, antes, de hecho, el personaje, bueno, tiene algo... Tiende a... encuentro, como, ¿no? Sí, como en todas las lecturas de Lovecraft, pues tiende a la locura. La locura. Recordé una narración de Adolfo Bioy Casares. La invención de Morel. Tal cual es un tipo que era un delincuente y escapa en un bote pequeño. Llega a una isla. La decisión más inteligente. Puedes escapar en un bote pequeño. Pero él lo hace porque sabe que en cuanto lo capturan lo van a. Ese compa ya está muerto. Y llega a una isla. Y en esa isla. Igual no voy a hablar mucho para no hacer spoilers. Quizás a mi recomendación, por cierto. Llega a una isla. Y en esa isla encuentra cosas de civilización, pero de inmediato te das cuenta que es una civilización actual. Actual. Okay. Solo que hay cosas que están fuera de lugar y más bien ahí juega con la tecnología. Ok. Y no así con lo ignoto, con la magia. Y sin embargo la estructura es la misma, es el tipo antes de que muera dejo esta nota porque no sé qué. Sí. Que es un recurso ya de pronto también que se siente cansado, ¿no? Porque ya es muy... Bueno, se dice que Bioy lo hizo de tal forma. Claro. Borges dice, ¿no? Ese es el gran cuento. De hecho, ese le gusta mucho a Rodrigo Fresán, siempre lo anda citando, esa invención de Morel, sí. ¿Cómo no? Wow. Es bien fresán. Es bien fresán el Rodrigo Fresán. Y no sé quién sea, pero lo reta que venga aquí. Es un escritor argentino, pues que tiene su estilacho, ¿no? Ese güey le paga sus viáticos. De los contemporáneos. Sí, que más es muy actual, digamos, muy, ¿cómo se llama? Activo en redes sociales, o sea, está activo. Y la narración de Fresán es buena y como muchos de esa generación de los 80s, utiliza la Ciudad de México como recurso narrativo. La ciudad más culera del mundo. No, porque yo creo que como André Breton, que decían que México era la ciudad o el país más surrealista. Pues yo creo que eres de eso, de cómo es posible que esto pueda ocurrir aquí y aquí. Vean esto. ¿Cómo es posible que en este punto esté lloviendo y en este punto en la misma ciudad no está lloviendo? Que yo le dije al señor Mozo y le digo, estás pendejo, ¿cómo crees? Si está lloviendo, llueve en todos lados. ¿Cómo va a ser la misma lluvia? Estás idiota, ¿qué te pasa? Así me dijo, Pero bueno, sí. La pantonube. Yo creo que si quieren una perspectiva de la llegada a la isla y confrontarse con lo ignoto y no salir con vida desde dos perspectivas, una más cercana y una más, pues lean Dagón y el mismo Faro tiene mucho. Claro, o sea, estás en un lugar inhóspito o en una situación. Te digo, el hecho de que sea una isla ya te da el pie para cualquier cosa. Y la piel fría de. Se me olvidó el nombre de. Sí, me lo vamos a poner aquí. Ojalá. Y hereda muchísimo de Dagón, ¿no? Claro. Y es tal cual. Y hay un faro también. Como la todo se conecta. Que todo lo ve. El panóptico. El panóptico que tanto trajo Foucault. Pero bueno, y regresando, pues de nuevo, porque yo siento que el hilo conductor de todo esto es la Odisea. Porque ya vimos que está ese real y todo. O One Piece, ya dijimos. Maldito. En los extremos. O el mar. O el mar mismo. Pues, digamos, también existe la idea de que había ciudades perdidas o civilizaciones como la Atlántida, o perdidas como las muchachones esas. Perdidos. Pues cuando se dio la dicotomía de pasar por Escila, había otro camino, que era Caribdis, que era una criatura con forma de remolino, de cosa ahí que chupaba a los era barcos. Una gran boca llena. Era una boca gigantesca, ¿no? Que te chupaba y a veces escupía, quién sabe dónde te escupía. Que digamos, yo creo que esa es también la antesala o el principio de que hay puntos en el océano que te pueden desaparecer o que te pueden dimensión. Exactamente, que te pueden mandar a otra dimensión. Sí. O de nuevo, o mitos como la Atlántida, que existían también como pasajes hacia una ciudad perdida o que quedó hundida por ahí, es decir, al interior de la Tierra, o sea, que había canales o Godzilla, ¿no? De la Tierra. Bueno, pensaba en Julio Verne más bien. Pero también, ¿no? Sí. O sea, viaje submarino o Godzilla, que también tiene su civilización ahí abajo. 20.000. Hay una nueva animación de Godzilla en el que es que hace rato mencionaban lo del mar como una entrada a otra dimensión, en el que literalmente es una entrada a otra dimensión, no es que sea la entrada a la Tierra hueca, ni que sea que iban de abajo. Eso iba también. Exactamente. ¿Y qué otro lugar? Pero hay un lugar muy actual que todavía es un portal, ¿no? Relativamente sí es muy actual,
porque la idea de este lugar, la verdad, se popularizó ya apenas el siglo pasado, que es el Bien famosísimo... Bien actual, igualito. Pues sí, En un sí, triángulo. no tiene ni 100 No, pero sí años hay que se volvió antecedentes, muy... ¿no? Hay Bueno, antecedentes, pero como tal, de este fenómeno que vamos a hablar, es el famosísimo Triángulo de las Bermudas. Triángulo. Ve Los triángulos, ponchos, super éxitos. trómbolo. Éxitos Los ponchos. de papá, güey. Sí, los éxitos de papá. Sí, que básicamente se podría decir, así como dijimos, ¿no? De los criptozoólogos y eso, que es un poco esta tendencia de querer dar una explicación real, tangible, a una serie de fenómenos. O complejizarlo Ajá. todo. Hace cuenta, durante los viajes transatlánticos, esa ruta que me atraviesa por entre las Islas Bermudas, Puerto Rico e incluso todavía hay quienes Todo empiezan cachetes. a abarcar las costas de los del señor Florida. República Dominicana. Se crea un triángulo equilátero. Entonces, Perfecto. Digamos, sí. perfecto. Entonces, por ahí hay una ruta que tiene vientos muy dinámicos, que para la Como navegación pues aguja dinámica. es muy Como bueno. aguja dinámica. Ándale, es aguja dinámica. Son vientos muy favorables, pero por lo mismo de que son muy dinámicos, pueden ser muy Digamos irregulares. que ese Entonces, fenómeno pasa en la ventosa. ¿No? En la antigüedad era una ruta Sacos, que seguían inclusive. mucho, por ese fenómeno. Porque Ajá, es que no tenían motores los... La ventosa es un lugar, Ajá. no recuerdo si al norte del país, en donde si a determinadas horas del día, determinadas épocas del año le dicen la ventosa, porque no pueden pasar camiones pesados por ahí, porque las bolsas de aire los voltean. Incluso los voltean. O sea, es un fenómeno físico, Sí, me sí, imagino sí. que Sí. parecido, pero en el mar, ¿no? Bueno, supongo que en el mar tiene que ver por con las corrientes. Exacto. Ajá. Pero hay ojo, porque también aviones se ven afectados por Entre esto. más corriente, No, pero es que las corrientes tienen que ver con el viento. Bueno, por Ahora eso. sí que entre más corriente, más ambiente. Lo que pasa es que en esas épocas, o sea, te estoy hablando de cuando empiezan los viajes transatlánticos, o sea, el fenómeno solamente se da en barcos, porque no hay aviones. Ujú. Y era más cuestión de barcos de velas, pues, porque no había motores. Ujú. Entonces, realmente, si querías navegar por un lugar, forzosamente necesitabas de corrientes que Del viento estuvieran favorable. marcadas. Es mi Ajá. vida. Sí, o sea, mi vida. las rutas marítimas eran determinadas por donde medio sabían que las corrientes de aire pues, Eran te benéficas. podían llevar en una dirección, ¿no? Ujú. Pero estos vientos, al ser demasiado dinámicos, podían invertir o cambiar los rumbos aleatoriamente. Entonces, desde ahí, pues ya empiezan a haber reportes de pérdidas de barcos. Pero además, como no había muchas rutas muy conocidas, esa era una de las rutas famosas. Entonces, posteriormente va a ser una observación que hoy en día se establecen de por qué ahí se pierden tantas embarcaciones a tantos vehículos. Pues básicamente es una cuestión como estadística. Al ser una ruta más transitada, pues va a tener más accidentes, porque si se ve en proporción con otras, más o menos ahí se van en cuestión de pérdidas El mar es peligroso en todos lados. Ajá, pero bueno, ya a partir del siglo pasado, siglo XX, por ahí de 1940, No, sobre mames. todo empiezan a pasar estas... Me siento viejo, güey. Señor productor, la pastilla para la reuma. ¿Me bastó? ¡Quiero mi cocol! sobre todo por los aspectos bélicos, pues ya comienzan a ser más comunes que zarpen embarcaciones militares, que pues ya van con más cuidado, que van Incluso más con tecnología, controlados. Que el aire radares. ya no mueve tan fácil. Sí, exacto. Entonces pasa el caso, me parece que es la tripulación 70, famosa. ¿70? Algo No, así. perdón. No, ya. Pásale, No, perdón, ya, disculpe, ya pasó ese. Perdón, ya, mi error. Vean el programa de algunos. Mi error. ¿Cómo se llama? Entonces ya empieza a haber embarcaciones militares que desaparecen. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues las van a buscar, entonces mandan así una pequeña flotilla de aviones y también desaparecen. Entonces, Qué O sea, el rescate desapareció Ajá. también. ¿Cómo va al rescate? ¿Alguien venga a rescatarme? entonces así todos se encuentran así. Ay, espérate, estamos esperando refuerzos. Yo soy la refuerzo. ¿Cómo se llama?
Entonces, ese accidente como que fue el que catapultó a la fama, vamos a decirlo, de la leyenda náutica popular, de que ahí había algo que retenía las embarcaciones, y después pseudocientíficos quisieron explicarlo con un fenómeno magnético. De hecho, hasta hay una teoría, bueno, ellos tienen una teoría de que ahí hay un campo magnético que pues altera los sistemas de navegación y hacen que se pierdan, que no puedan dirigirse en línea recta, como la zona del silencio. Bueno, y uno de los sustentos de eso es que dicen que Colón, que hay algunas narraciones que cuando Colón pasó por esa parte, o sea, Colón pasó por esa parte, su brújula se volvió loca, precisamente, que ese es uno de los fenómenos que ocurría. Y de hecho hasta digamos de que si tienes tu naranja con la que representas la Tierra y le metes un imán así en forma de triángulo y la atraviesas del polo opuesto, hay una región conocida como el Triángulo del Diablo, que pasa por Japón, que tiene un efecto similar, pero bueno. Pero ahí es el triángulo del kimono, ¿no? No de las verdes. No, el triángulo del Diablo. Con Doritos, ¿no? Entonces, sí han querido darle ese sustento científico. Y bueno, ya después empezaron a salir más libros que si desmentían o recopilaban, pero incluso uno de los más famosos por ahí de la década de los 70s, que está titulado así como tal, ¿no? El Triángulo de las Bermudas, que es recopilación de casos. Ese mismo libro, después de otros autores como que lo desmentían porque sí, le dieron seguimiento a los mismos casos y veían que pues curiosamente sí era la historia así, pero como que omitían datos o le exageraban un cero, ¿no? Así cositas. Entonces se empezó a desacreditar un poco esta idea de defender que efectivamente había un fenómeno conciso ahí en el Triángulo de las Bermudas. Ni físico ni mágico. No, ni paranormal, porque sí se empezó a rodear de muchas leyendas, y por ahí de los 90s con el boom alienígena, pues se determinó que era una zona donde había muchos avistamientos. Protegida, había muchos avistamientos ovnis, y pues realmente lo que pasaba es que ahí había algo que los extraterrestres no querían o no querían. No querían que saliera de ahí, entonces cuando pasaba alguien por ahí pues se perdía. Pero no tiene mucho que encontraron los restos de un barco que se había perdido en el Triángulo de las Bermudas y que nadie había encontrado en años, y que salió solito a flote, ¿no? Eso dicen. Ya ahí está el misterio, o sea, pues un día ya salió. Sí, pues te digo que incluso ya las aseguradoras náuticas que se dedican a pues asegurar a la mayoría de embarcaciones que pasan por ahí, aseguradoras que aseguran náuticamente a náuticos, naves náuticas. Aéreas no. Los perfumes también las sombrillas náuticas y las mochilas náuticas. Sí, a veces también a los aeronáuticas. Ya te contradijiste. ¿Estás bien, güey? Esos señores que les comentan. Oye, pero señor Gonzo, bueno, también otra de las aseguradoras ya incluso había anteriormente pólizas de que si vas a pasar por ahí pues te cobramos más por si te pierdes, pero ya como se han ido descartando estas ideas y se tiene más la proyección estadística, pues ya retiraron ese sobrecargo que hacían. Sí, en los 90 se hablaba en todos los programas. Sí, era muy común. Bueno, una de las hipótesis era que precisamente estaba hundida la Atlántida, ¿no? Y una reciente que escuché hace algunos años, que había una concentración importante de gas metano, ¿no? Allá también, sí, porque supuestamente hace cuenta está el gas, entonces de pronto salen las burbujas inmensas, y entonces ahí va el barco y pues lo voltea, pues ya se hunde. Pero técnicamente no se han podido comprobar, entonces ya se optó por descartar que el Triángulo de las Bermudas es real. Incluso no aparecen los mapas porque la Asociación de Fenómenos no me acuerdo, del clima de Estados Unidos, pero del clima en general, la desconoce. O sea, dice no tenemos elementos suficientes para decir que efectivamente dentro de esta área sucede algo diferente que no pase al revés. Y por supuesto, para los gustosos de la teoría conspirativa, dicen que esto es una cortina de humo, de
decir que están ocultando entonces, cosas. Ya no cobran más si vas a pasar por el Triángulo de las Bermudas. Incluso, ya para mi barco ya lo puedo asegurar ya. no, Estoy incluso tranquilo. es común, porque pasa lo mismo que con el monstruo del lago Ness, o sea, también es un fenómeno turístico, Ya es turístico. en Florida, Ujú. o sea, puedes agarrar así tu embarcación e ir como a la orillita de, ahí empieza el Triángulo de las Así, Bermudas y la gente, tu ¡ay! playera de yo sobreviví al triángulo. Sí. Alguien que sobrevivió al triángulo de las Bermudas me regaló esta playera. Y no obstante, de todos modos, tampoco se sabe exactamente, se tiene delimitado dónde es el Triángulo de las Bermudas. Es decir, Sí, o se sea, especula es más o menos que son entre 3 esas millones tres islas. cuadrados, Que ¿no? son, ajá. Pero, o sea, que un mapa te diga, este es, no hay. Sí, pues, de ¿no? hecho, supuestamente ¿Cómo va a ser el consideran BID? que tiene el mismo tamaño de Colombia. Ujú. Exactamente como 10 millones de... No, yo digo que 3 y algo, algo así. millones, ¿no? No es no es muy grande, pero sí. Bueno, O sea, eso es cuadrados, comercial. obviamente. Ajá. Pero sí, realmente parece ser que fue un mito Parece que se ser domingo. construyó a través de una de las rutas más transitadas, como mencionabas, de la Odisea. Pues vaya, pues era esa ruta, pues era de las pocas que había para conectar estos puntos mitológicos, ¿no? Troya y Ujú. su casa, ¿no? Ítaca, ¿no? Y tal. Entonces, esta ruta, al ser muy popular, pues tenía una alta incidencia de accidentes, pues propios de las embarcaciones. Prácticamente Entonces, movieron de lugar a Caribdis y lo pusieron en el Triángulo de las Bermudas. Por eso yo decía que Caribdis es un antecedente del triángulo, porque finalmente representa pues algo que chupa Un hoyo las que embarcaciones. chupa y Es que en ese sentido me parece cercano. Pues entonces, el señor de los antecedentes, ¿Y? sería bueno que comenzara con Ok. su recomendación. Pues, Tío. claro que sí. Hoy estrictamente tocamos el tema de la Odisea solamente en cuestiones como de los peligros marítimos, porque en realidad se le podría abordar de muchas otras cosas. Por eso no voy a spoilear cómo termina la historia, para que ustedes más bien se aboquen a leer. Yo tengo esta edición que es muy bonita, que es de Gredos, y que además reproduce como es que la los... cara, Bárbaro. No, estaba 200 pesos. No mames, dámelo, güey. no mames. Para ser de Gredos, ustedes saben que una de No sé Gredos no nada, cuesta eso. dame ese libro. Es más, lo va a regalar el señor. No, lo siento, no quiero. No, porque además me gusta mucho. El señor productor. Porque además me gusta PDF, mucho. PDF. PDF. Ah, sí, búscalo. Bueno, pues, cómprale otra a nuestro público. Cómpraselo tú, señor Gonzo. Tú Sí, eres pudiente. Tú eres el de Ese los es el fin regalos. del- Tú eres el de los regalos. No, Digo, yo ya sí, voy a- yo ya sí voy a vamos a dar regalar el algo. error, pero- No, bueno, si quieren, podríamos ver si la Odisea, pero no sé si quieran de algo así. Más bien, Si algo de quieren miedo, ¿no? que el señor No, ya nos dijimos regale que una Odisea, Vamos a dar que le opciones. comenten. Vamos a dar opciones. Pero bueno, esta edición está reproduciendo como que la versión métrica de los versitos de la original de Homero. Entonces es muy agradable. A pesar de que es como medio poético, está Sí, muy sí, padre, está una muy épica. bien, pues muy bien traducido por estos españoles. José Manuel Pavón es el traductor. Hay que decir que no es un libro para todos los gustos, No, aunque tiene muchas aventuras, muchos monstruos y cosas, pues sí puede ser cansino para alguien que no esté muy acostumbrado a leer. A lo mejor le convendría buscar ediciones un poco más, Con dibujitos ilustrados acá. sí, o más sintetizadas. Hay- O ver las- existen. o ver las películas. O hay películas, o ver, incluso hay videos en YouTube que lo resumen en 10 minutos maravillosamente, ¿no? De Dibuja mi vida, creo que Draw My Life. Draw My Life, sí. Está- lo hace muy bien. Mm. Pero bueno, quien se quiera animar a leer el texto original, bueno, no original, pero la versión más cercana al original que Gredos tenemos en es la español, opción, claro. es Gredos la opción, la Odisea de Homero, muy Si no, recomendable. aparece prácticamente en cualquier editorial. De Muchos hecho, editoriales. Hay otra de los de periódicos, ¿no? También ahí está la Odisea de la Ilíada. Ujú. Hay una versión reciente, pero no estoy seguro si es completa, es decir, con la Ilíada, que atribuyen el nombre de Homero a una mujer. Claro, bueno, es que hay una novela que se llama La hija de Homero, que se basa en esta idea. No, es tal cual la Odisea, con unos estudios que no recuerdo bien de quién, disculpen. En el que se le atribuye la narración a una mujer. No sé en qué cambie la narración, porque desconozco el texto. O sea, toda la historia Y es que igual, pero la recién escribe editaron- una mujer. Ujú. Que según es escrita por una mujer. No sé Ok. qué tan real sea, pero quizás esté confundido y sea la que estás mencionando, pero sí, No, pero sí, o sea, es que según yo sí se basa en esa idea, aunque esta es una novela, se basa en esta idea que tú mencionas de que Homero en realidad era una mujer. Pero bueno, Que Homero no existía. Ajá. Incluso hay estas así es. Pero bueno, sí que eran Homeros. Así es. Hartos Homeros. Como los clones, ¿no? Ajá, sin ombligo. ¿Alguien más? Si quieren ver el ombligo del Díganme. señor Gonzo, pónganle like. No. Era nomás. Pero bueno, Órale. lean la Odisea. Sí. Siguiente recomendación. ¿Quién?
¿Quién? ¿De quién? ¿Te da igual? Sí, órale, ya. Sí, va a la izquierda. Vale, 100. A mí es de mi cheque, perro. Ya, nada más vienen. Luego es que ya nos pagan igual, entonces ya. Señor productor, nosotros vamos a recibir pago. No, hombre, ¿qué? Bueno, yo hace rato ya mencioné El Faro de Robert Eggers, Que es el de la bruja. que es quien hizo La Bruja también. Me agarra a la bruja. Les recomiendo mucho esa película. Y siguiendo con películas de temática de terror en el mar, hay una que no recuerdo quién la dirigió, pero que se llama Sea Fever o La Fiebre del Mar, que es la narración de una, no sé si es una estudiante de náutica, no, de biología del mar, o ya está graduada. El chiste es que se embarca junto con otras personas a estudiar el mar. Y llegan a un punto en el que hay una extraña criatura que comienza a invadir el barco con consecuencias no sexuales, sino desastrosas. Y no divertidas. No divertidas. Y pues esa. Ambas las encuentran. ¿Sí? Creo que de forma legal en. ¿Sí? No es así, no sé cuál sea. En cualquiera de las plataformas. Sí, ahí busquen. Ya ven que Google, ahora ponen ustedes el título de la película en Google y dicen en qué plataforma está. Así es. Pues eso, lo demás creo que ya lean la Odisea o vean One Piece, cualquiera de las dos. Habría que advertir que la novela de Los Piratas Fantasmas es muy bonita y muy agradable, pero tiene un montón de jerga náutica. Entonces, bueno, no es. Tampoco es una lectura tan fácil, tan digerible. No es Moby Dick. Claro. No, tampoco. No. Pero también tiene algunas cosas. Bueno, las puedes obviar, las pueden obviar. Claro. Y la lectura Sí, pero es el libro que donde más creo aparece la palabra contramaestre. Y lo recomendable es tener ahí en la mano quilla, su celular para buscar los términos. Pero bueno, sí. O directamente su diccionario marítimo, náutico. La palabra de hoy es náutico. ¿Quién va? Yo también les quiero recomendar, pues es que hay muchas peliculitas de terror en el mar, ¿no? Hay una que se llama Dagón, la secta del mar, que es española, que no está tan difícil de conseguir, pero es una buena adaptación, más a La sombra sobre Innsmouth. Ya, bueno. Del mar. También vienen los tamales. Las ballenas tienen hambre. Es náutico. Es náutico. Sí. La chatarra que... es que no les dijimos que estamos en el yate del... Son tamales de camarón, de hecho. Pero estos son los que quieren tambores, refrigerador. Son tamales. Bueno, dale, pues. Que se lleven el cañón que se oxidó. Sí, exacto. Y el ancla que ya no sirve. Sí. Nos trajimos del Churubusco. Y el cascajo que nos quedó. No tiene que ver con el mar, pero que se lo lleve. Es que demolimos el anterior set y se montó este. Exacto. Hay muchas. Pero les quiero recomendar dos porque una abarca a fantasmas. Estos sí son fantasmas espectros aparecidos. Y un barco que se llama Ghost Ship, Barco Fantasma. Ya es una película que tiene bastantes añitos. Es de culto. Porque volvemos a lo mismo. Es el terror de estar en medio del mar. No solo en medio del mar, sino en un barco. No solo en un barco que está maldito. Entonces es una historia interesante. La historia cuenta de unos piratas que al hundirse o al naufragar este barco queda ahí una especie como de tesoro. Ajá, es la del cable. La escena del principio es muy buena. Y otra con la chica Crepúsculo, Kristen Stewart, si no recuerdo mal el nombre. Expresiva mujer. Ajá. Un vampiro me mordió. Ay, ahí viene Cthulhu. Ay, qué rico. Sí. Guácala, qué rico. Unos productores decían que sí era Cthulhu esta criatura, otros dicen que no. Se llama Amenaza en lo profundo. Esta película, a diferencia de la otra, es debajo del mar, debajo del mar. Y es muy claustrofóbica, a pesar de que volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos abajo del mar, pero es muy claustrofóbica. Mucha oscuridad, pocas escenas visibles. Y la criatura del final es una criaturota, está chida. Creo que vale la pena verlo. Si no son muy talasofóbicos, vean nuestro programa de fobias para que sepan qué es la talasofobia. Y pues muchas gracias por ver. Voy a hacer un gonzo. A ver. Hay un video de Cthulhu TV, que son muy buenos. Ok. En el que explica precisamente. Sí. Ven. Es bueno. Sí, es chido. En el que explica precisamente el por qué no es lo que craftiana esta película. Entonces, muy bien. Sí. No, pues es que yo las películas que veo de mar son de Bob Esponja, entonces. Pero también está bien bizarro. Bueno, realmente, si tienen suscripción a Disney Plus, algo padre que tiene es que tienen películas clásicas, viejitas,
Y hay varias basadas en novelas de Julio Verne, que precisamente él toma muchas cuestiones de piratas, de islas, pero uno de sus personajes más icónicos de todo, pues es el Capitán Nemo. Y ahí está muy padre la película de 20.000 leguas de viaje submarino. Y la verdad está Atlantis, que es esa, es la misma. Curiosamente las de... Bueno, a mí sí me gustan las de Viaje al interior de la Tierra, con la roca. También con la roca. No, y ahí también está la viejita, ¿no? De Brendan Fraser, ¿no? No, anterior. Otra, sí, como de los 60, creo. Pero bueno. Y bueno, pues sí, pueden ahí revisar varias películas de Julio Verne en Disney Plus. Remátalo, señor Gonzo. Bueno, dale, Matarelli. Pues, fuimos las conferencias, estuvo el señor Ente. Recuerden, el especial de Halloween es el lunes 1 de noviembre, así que vayan apartando la fecha. Por favor, llámenos, su historia, hagan ese programa con nosotros, participen. Gracias. Estén al pendientes para que vean qué premio se va a dar. Afortunadamente, de nuevo con nosotros el señor Havoc. Bueno, ya, vámonos. Cosateno. Figanzo, buenas tardes. Ahora que vas a poner en escena, pues créditos aquí. ¿Qué nos vas a poner a hacer? Yo me voy a hacer para acá. Baila. Que salgan tus popes. ¿No? Salgan, sí. No, porque se me rompió el pantalón. A ver, enséñalo. A ver, que enseñe. veo un duende que me está saludando. No es un duende.